lo que son los delitos de corrupción. Estábamos viendo los delitos de corrupción. Habíamos visto ya los elementos, cómo se van redactando los delitos en nuestro país y en muchas legislaciones. ¿Ya? Ahí tiene ciertos elementos o cierto contenido que debe contener para que se pueda administrar justicia, ¿no? Es decir, para poder adecuar una conducta, un hecho a un tipo penal. Eso es lo que se hace. Habíamos visto ya en la anterior clase un delito que se llama el delito de peculado. El delito de peculado, repasando, es que el servidor o el servidor público que aprovechando del cargo que desempeña se apropiare de dinero. Apropiarse es el elemento objetivo. Apropiarse de dinero, eso es lo que tenemos que demostrar como auditores. Tenemos que demostrar que es servidor público, que es una institución pública, que cuando desempeñaba sus funciones se ha apropiado de dineros, valores o bienes. Además, él se encargaba de la administración, cobro, custodia, se hallara encargado. Él tenía que haber estado encargado, ese funcionario público. Será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años. Entonces, lo que tenemos que, al conocer un poco los elementos, tenemos que nosotros conocer como auditores para poder documentar los delitos o para poder documentar ese hecho, esa actividad, porque los hechos de corrupción son actos realizados por individuos, por uno, dos o más personas. Podría participar un tercero en estos actos de corrupción, ¿se acuerdan del concepto de fraude? Ya habíamos visto que tenemos, nosotros como auditores lo que tenemos que hacer es recolectar evidencia. Ya, en función a esta hipótesis, que esto viene a ser nuestra hipótesis, un ratito, en función a nuestra hipótesis es esto. El delito es algo genérico, pero cuando ya estamos frente a un hecho, eso ya es una hipótesis. Entonces tenemos, las personas hacen actos, lo vamos a llamar hechos. Ha suscitado un hecho y este hecho es, para empezar, pasado. Es un hecho pasado. Eso para nosotros, que esa es una hipótesis, ya cuando hablamos en caso en concreto. Pero cuando estamos analizando es de manera genérica. Ya este es el análisis de manera genérica. Entonces se parte de una hipótesis, se parte de una hipótesis, de un hecho que ha ocurrido en el pasado. En función de esa hipótesis, ya más o menos, para llamar hipótesis, es más o menos, nos adelantamos a la auditoría para decir qué cosa más o menos ha ocurrido o qué conducta más o menos se adecua del funcionario público. Y a eso le llamamos hipótesis, una posible respuesta, que cuando culminemos la auditoría, hacemos la auditoría forense, hacemos la auditoría forense. Está mal escrito, lo borraremos. Cuando hacemos la auditoría forense, al concluir la auditoría forense, tenemos que demostrar esa hipótesis. Lo que vamos a hacer es demostrar, es como un trabajo de investigación. Demostrar, que vamos a demostrar la hipótesis. Ya está mal nuevamente escrito. La hipótesis es lo que tenemos que demostrar. Entonces partimos de una hipótesis, hacemos la auditoría y al finalizar la auditoría tenemos que demostrar. ¿Cómo demostramos? Demostramos con esta evidencia. Entonces, como auditores forenses es importante saber estos delitos relacionados a corrupción. Ya hemos visto que la corrupción es parte del fraude y la auditoría forense es una auditoría especializada para la detección de fraude, es decir, una partecita del fraude se detectan con estos delitos relacionados a corrupción. Entonces, como auditores forenses, una vez que revisamos esta evidencia, que vamos demostrando esos elementos a través de evidencia de auditoría, tenemos que sustentar nuestra hipótesis o demostrar si realmente ha ocurrido ese hecho
concluir con un informe de auditoría, que ese informe de auditoría después va a ir a un proceso de investigación, a la fiscalía. Entonces, como auditores tenemos que saber, primero, tenemos que saber que existen estos delitos de corrupción. Tenemos que conocer en qué consisten estos delitos de corrupción. Entonces, veamos que en el delito de peculado es la apropiación de dinero por parte de funcionarios. Listo, ya sabemos. Ya concluimos con eso. Cuando estamos en presencia de un hecho, como le estoy indicando, ya tenemos una hipótesis. Ya ha cometido apropiación. Entonces, como auditores, si tenemos ya algunos elementos de prueba, hacemos un relevamiento de información y existen sí elementos para poder demostrar que sí se ha cometido un hecho de corrupción, es que pasamos a planificar la auditoría, ejecutamos la auditoría, recolectamos la evidencia, emitimos un informe y ese informe primeramente está en borrador, dependiendo por qué camino vayamos, por un camino corto, por un camino largo, puede estar concluido ya el informe y se lo manda al Ministerio Público. Esa parte vamos a ver en el tema número 6 y 7, 6, 7 y 8, si no me equivoco, ya el proceso de la auditoría forense. ¿Cómo identificamos esos elementos? Ya el título, el nombre jurídico, ya sabemos especulado. Ya eso, como auditores, tenemos que saber un poco de legislación penal. Eso hemos establecido en el primer tema. Objetividad jurídica, que es cómo demostramos la objetividad jurídica, el bien jurídicamente protegido. Les dije también que se saquen la impresión de los elementos constitutivos, porque con eso estamos trabajando. Entonces, cuando hablamos de la objetividad jurídica, estamos hablando del bien jurídicamente protegido. Y para establecer el bien jurídicamente protegido, de manera genérica, podemos tener documentos de propiedad. Podemos tener documentos de propiedad, ya que nosotros somos propietarios de un inmueble, somos propietarios de un vehículo, somos propietarios de inventario, somos propietarios de dinero, somos propietarios de valores. Eso es lo que tenemos que ir documentando. De manera genérica tenemos que demostrar con facturas, recibos, inventarios, registro en derechos reales, RUA, todos esos elementos nos van a demostrar que nosotros o como la institución pública es propietario de ciertos bienes, valores o dinero. Lo que estamos queriendo demostrar es esto. Estamos queriendo demostrar el, estos elementos o el objeto material. El objeto material también es el elemento, el objeto material. Entonces, eso tenemos que demostrar que es tenedor o propietario es una institución y que un funcionario, aprovechando de su función, se está apropiando. Entonces, estamos hablando de evidencia genérica, no estamos hablando de evidencia en específico, como hemos hecho el ejemplo la anterior vez. En el ejemplo, la anterior clase, sí es más específico, ahí ya tenemos que buscar documentación relacionada al hecho. En este caso estoy viendo evidencia genérica que nos puede servir. En el sujeto activo, de manera genérica, tenemos que demostrar que es un servidor público. ¿Cómo vamos a demostrar un servidor público y que tiene un cargo con un memorándum de designación, con un contrato, con un certificado de recursos humanos? Hechos de manera genérica. Cuando ya hablamos en lo específico, vamos a documentar con el memorándum de designación del NN de fecha número tantos, ya es mucho más específico. Esto es de manera genérica, pero el sujeto activo podemos ir demostrando con varios documentos. Eso ya es utilización de técnicas y procedimientos de auditoría. ¿Qué tenemos como sujeto pasivo? Tenemos que demostrar que es una institución pública. ¿Cómo se demuestra una institución pública? Mediante la ley, mediante decreto de creación, estatuto orgánico u otra documentación que demuestre que la entidad pública, la institución es pública y no privada. Entonces tenemos que ir demostrando como auditores de manera genérica en este caso. El elemento subjetivo tenemos que demostrar la intencionalidad del sujeto activo. ¿Y cómo vamos a demostrar esa intencionalidad? Mediante documentos en general, pero en esos documentos normalmente va a haber una falsedad ideológica de los informes.
normalmente altera. Estos delitos, ¿se acuerdan del concepto de fraude? Se hace algo, se utiliza el engaño para cometer el fraude. Y para cometer una corrupción, una apropiación, en este caso una apropiación, igual se van a realizar ciertos actos que demuestren la intencionalidad del elemento subjetivo del sujeto activo. Pues vamos a ir demostrando con la falsedad de documentos en general, donde ahí vamos a ir probando que tenía conocimiento, pese a tener conocimiento, se ha apropiado de recursos, valores o bienes. El elemento objetivo es que tenemos que demostrar, por ejemplo, acción, este verbo o esta acción. Apropiarse, se ha apropiado de dinero. ¿Y eso con qué podemos demostrar cómo se ha apropiado? Con documentación en general. Documentación en general, arqueo de caja, comprobantes contables, informes, entrega de materiales, entrega de bienes, recuentos físicos, inventarios, facturas, recibos, otros. O sea, podemos documentar tomar, respaldar con evidencia estos actos que demuestren que el funcionario público se ha apropiado. Estamos repasando. Y el objeto material es aquel objeto tangible sobre lo que se cae la cosa. Tenemos que demostrar que en lo genérico se ha apropiado de dinero, valores o bienes. De eso tenemos que establecer. En lo específico, en el ejemplo que hemos puesto el día martes, se ha apropiado de qué? De dinero. Cuando ya ponemos un ejemplo específico, ya tenemos que poner también documentos específicos, no genéricos. Aquí le estoy enseñando de manera genérica cómo podemos demostrar a cualquier hecho de apropiación. Puede haber apropiación de inventarios, de valores, de dinero, de bienes. Entonces, lo que vamos a buscar es la cuantificación del faltante. Tenemos que demostrar documentalmente qué es lo que falta. Falta dinero, falta inventario, falta bienes, falta valores, qué es lo que falta y eso tenemos que demostrar como auditores. ¿Quién es el experto en determinar faltantes? Faltantes de inventario, de dinero, de valores, de ingresos, de bienes, es el auditor. Por eso es que en los delitos de corrupción, o de fraude, quien debería llevar la batuta o la primera investigación es el auditor. Después, y por último, cuando hablamos de este delito, si su resultado causa daño o peligro. Estos delitos son de resultado, no son de peligro. Pues tenemos que demostrar como auditores también el daño económico o faltante. Ya puede ser de inventarios, de dinero, de bienes. Tenemos que demostrar como auditores. Y para eso, para hacer arqueos de caja, inventarios, recuentos, ¿quién es el experto? El auditor. O va a venir un abogado para hacer arqueo de caja. O va a venir a hacer no sé, un investigador, un policía, un sargento, un cabo, va a venir a revisar los faltantes de ingresos. Eso no va para estos investigadores. Normalmente la fiscalía trabaja con investigadores, ellos son policías. Tienen ciertas especialidades, pero no son especialistas en finanzas. Deben hacer algunos cursos de capacitación relacionados al tema de auditoría, sí deben hacer cursos, pero ¿quién es el experto en materia financiera? Es el auditor. Por eso es que cuando estamos frente a delitos de fraude o llamados también corrupción, quien tiene que participar siempre es un experto en finanzas, que sería el auditor forense. Y la condición sine qua non, en este delito hay una condición, ya que el funcionario sea encargado de la administración, dice, encargado de la administración, cobro y custodia. Y eso tenemos que demostrar, porque si no, no se podría adecuar a este delito. Si no demostramos esto, lo que estamos señalando, si no demostramos con evidencia, no vamos a poder adecuar esos hechos a este tipo penal. Llamamos a este tipo penal que se llama peculado. Y esa condición sine qua non de se hallar encargado, vamos a revisar en su contrato, en su manual de funciones, manual de puestos, donde dice que él es el responsable de la custodia, donde señala que él es el responsable de la administración, donde señala que él es el encargado del cobro de ese dinero, es el responsable de la administración del inventario, es el responsable del control de activos fijos.
Entonces, eso está establecido en el manual de funciones. Con todos elementos, si tenemos todos estos elementos, si completamos todos estos elementos, sí ya podemos decir, ya podemos concluir que la hipótesis inicial de que ya teníamos, de que ha habido una apropiación de dinero por parte de servidores públicos que eran responsables de la administración, cobro custodial, y si ratificamos, demostramos la hipótesis y con eso concluimos el informe. Habría que ver si estamos en la versión corta o en la versión larga para que ya se pueda ir a un proceso de investigación. Entonces, con eso hemos terminado un delito, de revisar. Un delito. Como ven, jóvenes, podemos revisar en lo genérico y podemos revisar en lo específico. Cuando ya estamos frente a una auditoría es en lo específico, ya no es en lo genérico. Pero para aprender tenemos que aprender en lo genérico. ¿Cómo identificamos los elementos o las evidencias en un determinado tipo penal? Espero que ya haya quedado claro con esta tercera explicación que hemos tenido. Ya se acuerdan el ejemplo de Linda Morena, es que ya tenemos, esto ya sería un hecho específico ya. Esta es la hipótesis. Normalmente viene, ya les he dicho, como denuncia, ya tenemos importe, cuantificación, cargo, institución pública, ya tenemos ciertos elementos. Y entonces ya la evidencia, ya cuando armamos la evidencia, ya es en lo específico, ya no es en lo genérico como hemos hecho en el anterior cuadro. Ya la objetividad jurídica es el dinero, 70,000 bolivianos, formularios, aportes, informes de CAC. El sujeto activo es memorando de designación Linda Morena. Contrato, certificación de recursos humanos y así ya vamos estableciendo documentos específicos al caso. Y nuevamente partimos, que esto es una hipótesis, esto es una hipótesis, hacemos la auditoría forense y tenemos que demostrar esa hipótesis, ¿ya? Tenemos que demostrar esa hipótesis. Para eso es el trabajo de auditoría. Los partimos, muchos autores parten que se parte de una hipótesis. Y es cierto, la mayor parte se parte de una hipótesis, de una denuncia, de un hecho pasado que ha ocurrido. Y como auditores forenses tenemos que ver si vamos a hacer la auditoría forense para ver y demostrar que esa hipótesis sí se cumple. Entonces con eso hemos terminado un delito que se llama el delito de peculado. Ahora, lo que nos interesa como auditores, no vamos a descomponer todo, no vamos a descomponer todos los 40 artículos que no tienen mucho sentido. Los principales delitos de fraude y corrupción, pero relacionados a la corrupción, relacionados a nuestra profesión. Y ya estábamos viendo, ya estábamos entrando a lo que es la malversación. Veamos la malversación y vamos a ver sus elementos. Y ustedes tienen que aprender a determinar estos elementos. Quiero que practiquen. El próximo trabajo es hacer 2 delitos de corrupción que les voy a dar, que los números de artículos les voy a mandar en Word. Y ustedes tienen que hacer este cuadrito más, si es posible, se los voy a mandar para que ustedes no estén formateando. Les voy a dar este cuadrito y ustedes tienen que identificar los elementos como estamos identificando, los elementos genéricos. Los elementos es descomponer ese delito, cómo tenemos que entenderlo. Y después, como evidencias, ya de manera genérica, cómo podemos demostrar. Probablemente hagan esos 2 trabajos. El tema es de que revisar es mucho, jóvenes. Son 250, casi 240 estudiantes y revisar 250 me llevaría mucho. Lo que podría tomarse otro tipo de revisión. Quien presenta tiene 2 puntos y quien no presenta 0. Ya lo ideal sería ver si están haciendo bien o están haciendo mal y retroalimentarles, pero eso me llevaría mucho trabajo revisar. Pero después de que hagan ustedes, vamos a hacer conmigo. Es decir, yo no los puedo, primero ustedes tienen que hacer y después conmigo revisamos. Y ahí ustedes retroalimentan. Y directamente se los pondría nota a todos los que han presentado, se los pondría 2 puntos. Uno por cada ejercicio. Ya eso vamos a ver al final de la clase o les voy a mandar mensaje por WhatsApp o por el Classroom. Ya, ¿a qué se refiere la malversación de fondos? La servidora o el servidor público que diere a los caudales que administra, percibe o custodia. Esta es una condición. Esta es la condición. Ya tiene que estar administrando, percibe o custodia. Una aplicación distinta de aquella que estuvieran destinados será sancionada con privación de libertad. Ojo, vean, diere dice, ya el verbo, la acción es diere.
no dice apropiar. Vean cómo es diferente. Cuando estamos hablando del elemento objetivo, cuando hablamos del elemento objetivo, en el otro era se apropiar, apropiarse. Y apropiarse es de otro, de un ajeno, llevármelo, de una institución pública, llevarme inventario, de una administración pública, llevarme dinero, de una administración pública de la que soy responsable, llevarme un activo fijo. En este caso es DIE. Quien diere a los caudales es los recursos económicos de una entidad pública. Cuando hablamos de servidor público, estamos hablando de entidad pública. Además, hemos dicho que el tema de corrupción es 99.9% sector público, porque podría haber también fraude en el sector privado. Eso hay que irlo viendo, vamos a irlo viendo en la última parte. Entonces, quien diere a los caudales, a los recursos de una entidad pública, que sea responsable de la administración, perciba o custodie una aplicación distinta de aquella que estuviera destinado, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años. Ya, hay muchos hechos, hay muchos casos, podemos poner ejemplos, anécdotas, y el examen va a consistir en eso. Yo les voy a poner ejemplos y ustedes tienen que identificar qué delitos, tienen que identificar qué delitos ha cometido y tienen que hacérmelo el cuadrito, cómo van a demostrar o cómo van a, con qué elementos de evidencia pueden demostrar. Entonces, lo que van a hacer es practicar cómo demostrar un delito. Pero ojo, que cuando los doy, les voy a dar un hecho puede ir a 3 delitos, a 4 delitos, a 5 delitos. Eso es lo que ustedes tienen que saber, determinar. Ahora estamos aprendiendo a conocer esos delitos de corrupción y a cómo descomponerlos en sus elementos. Cuando hablamos, tenemos primeramente el nombre jurídico, tenemos el nombre jurídico. Hoy día vamos a avanzar dos. Ya tenemos el nombre jurídico, es malversación. Ya se llama malversación. Ahora ustedes van a saber qué significa malversación y qué se entiende por malversación. Ya hemos dado lectura, que es el servidor público o la servidora pública que diere a los caudales que administra o percibe una aplicación distinta que aquella estuviera destinada. En la administración pública se trabaja por programa, por proyectos o se planifica, se programa. Entonces, en la administración pública lo que se hace es programar las actividades y a eso llamamos objetivos. Ya tienen objetivos. Todo su accionar es por objetivos. Este programa se traduce en un presupuesto. Presupuesto. ¿Qué quiere decir? En este presupuesto ya establecemos en qué vamos a gastar, en qué vamos a ir gastando. ¿Ya? Y entonces obedece a ciertos objetivos. Y esta planificación no se lo hace por programar. Si un barrio o una región necesita un hospital, entonces se ha establecido una necesidad que necesita un hospital. Supongamos que necesite un hospital. Pero ¿qué pasa? Han ido los de la comunidad y le han ido al alcalde, lo han amedrentado y han dicho, no, no queremos hospital, queremos no sé, queremos una cancha. Se podría, ¿no? En el momento de la programación, deberían identificar las necesidades de la población. Una vez aprobado, esto ya no se puede modificar. Pese a que la programación del presupuesto es flexible, se podrían hacer ciertas modificaciones. Si hay ese pedido y hay autorización del Consejo, todo eso, tendríamos que hacer una reprogramación. Se tendría que hacer una reprogramación. Pero ¿qué pasa si el alcalde buenito, por quedar bien con la población, no se programa, esos recursos, no se programa y en vez del hospital hace la cancha? Ahí está fregado. Quien va a tener la responsabilidad no es la gente que le ha pedido. Quien va a tener responsabilidad es el que ha tomado la decisión. Estos delitos normalmente cometen la gente personas con alta jerarquía. ¿Quiénes administran? Gente con jerarquía. Ya quienes perciben o custodian gente con jerarquía. Funcionarios de bajo rango también podrían percibir o custodiar y tenían que gastar en tal cosa y lo llevan a gastar a otro, mm, a otro objetivo, a otro concepto, ahí están cometiendo el delito de malversación. Poniendo a ver un ejemplo en la vida cotidiana, si su mamá les manda a comprar carne, jóvenes, para cocinar, ustedes no van a llegar con, a ver, con qué, no van a llegar con,
a ver, con gaseosas y no nada de carne. ¿Con qué cocinarían su mamá? Ya, evidentemente, su mamá, vean que no es institución pública, pero se podría adecuar a una malversación. Pero como ustedes no son servidores públicos y su familia no es una institución pública, no está malversando. Ya, evidentemente, entrarían ustedes dentro de la definición de malversar. Han ido a comprar carne y han traído, a ver, otra cosa, han traído CDs, películas, no sé, han comprado otra cosa muy distinta. Eso sería malversación. En términos generales, sí les pueden decir, tú has malversado los fondos, has comprado algo que no tenías que haber comprado. Pero cuando ya vamos al Código Penal, ya ya se determina que esto es una entidad pública. La malversación es para una entidad pública. Entonces, ¿cómo vamos descomponiendo? Ya tenemos el, tenemos ya el nombre jurídico, es malversación. La objetividad jurídica, ¿qué está protegiendo? Está protegiendo el buen funcionamiento del Estado, porque el Estado programa su gestión. Si dice voy a construir, poniendo el ejemplo del anterior gobierno, no quiero poner muchos ejemplos del nuevo gobierno, tengo algunos amigos de esa línea y se van a enojar si es que subimos las clases al YouTube. Ya, entonces, cuando hablamos de en el Estado, buen funcionamiento del Estado, es que hace muchos años se ha planificado construir cerca de 38 hospitales. ¿No es lindo escuchar en Panamericana eh, unos ineficientes y corruptos que les dicen corruptos e ineficientes el uno al otro? Bueno, no sé cuál es más ineficiente y corrupto. Ambos son el anterior gobierno con el nuevo gobierno. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno anterior? El gobierno anterior ha planificado, si no me equivoco, 38 hospitales. Ha planificado 38 hospitales, 38 hospitales. De esos hospitales, si no me equivoco, 18 hospitales tenían que ser de cuarto nivel. ¿Qué han hecho en 14 años? ¿Conocen los hospitales? ¿Ha mejorado la salud? No hay. Entonces, vean, pero habría que ver si han cumplido o no han cumplido, si han malversado o no. Ya, un poco les quiero decir que el Estado programa. El Estado ha dicho que voy a hacer 38 hospitales, pero resulta que no han hecho ningún hospital. Ya, pero aquí no les voy a decir malversación. A eso les estoy poniendo un ejemplo de funcionamiento del Estado, buen funcionamiento del Estado. En condiciones normales que si hubiera funcionado el hospital, es que el Estado debería haber hecho 38 hospitales. En este momento hubiéramos tenido un mejor sistema de salud. Ya vean los que todavía defienden al anterior. Si queremos em, valorar o calificar a un gobierno por la gestión, vean que yo tengo ya mi concepto. ¿Ya? Y si vamos viendo, el anterior gobierno se llama el plan, eso han debido llevar en auditoría gubernamental, el plan de desarrollo económico y social. Encima de ese plan tenía el plan general de desarrollo económico y social, ya PGDs, PDs y PGDs. Y esta era la agenda 2025. Ya es un plan a largo plazo, puede ser 20, 25 años. Entonces tenía un plan. El plan es muy lindo. Ustedes vean el plan, tenía muy lindo. Llegamos a salud y 38 hospitales de salud. Llegamos a salud y teníamos los 38 hospitales. 38 hospitales. ¿Cuánto hemos logrado de esos hospitales? Creo que nada. 14 años, ¿cómo ha sido nuestra gestión? A ver, alguien quiero que me conteste. Alguien con color azul. A ver, jóvenes, quiero que participen. Ya no quiero que sea exposición y exposición. Quiero que ustedes también interactúen un poco. Habilitan su micrófono y quiero que me digan si se ha cumplido ese objetivo, esa agenda, esos 14 años. Es más, les voy a decir, hay una autoridad, ex autoridad del Estado, y le deben conocer, se llama Gringo González. Esta autoridad que está en embajador en la ONU, esta autoridad dijo, si no construimos hospitales, hace 5 años ha mencionado eso, 6 años más o menos, si no construimos los hospitales,
me voy de este gobierno. Ya, pero les apuesto que no se iba a ir. Ya ha tenido que ir a... Ahora sí, jóvenes, participen. Ya, participen. Hola, hola. Ya, ¿quién va a participar? O yo voy a preguntar. O hay que ser como algunos docentes que dicen ya, preguntan a alguien, no contesta, afuera, eliminados, fuera de la reunión. Ya pues jóvenes, participen. Ay, que soy falso, que no quiero que te vote. Ya no lo escucho bien claro. Otra persona. Licenciado, tengo una consulta. Sí, primero respóndeme la pregunta, Ah, antes de que me preguntes. ¿Me a aceptas o no ver. me aceptas? Mm, Suerte sin blanca, pues, o con blanca, ya. Ya, a ver, respóndeme la pregunta. ¿Esos 38 hospitales en 14 años se ha construido o no se ha construido? no, licenciado. Ya, si tenemos que valorar por la gestión, se están formando futuros auditores. Ya, les pueden engañar al resto de la población, pero espero que a ninguno de mis alumnos los engañen los políticos. Ya no nos pueden engañar, no nos pueden tomar el pelo porque somos auditores, somos contadores públicos. Ahora sí me puedes preguntar. Licenciado, según ahí dice el artículo acerca de la malversación, nos menciona acerca de la multa, nos hace mención la multa. Sí, ¿Y eso no tendríamos que mencionarlo en los elementos? Sí, es parte de la sanción. Es parte de la sanción. Porque ahí solo hacemos mención acerca de los años de privatización de la libertad. Ya, ¿me espero un ratito? Ah, Ay, corazón. Ay, me falta un poquito. Del tiempo. La puntita. Mm, Mira mi mano. Está bien. Compañera Lilicita, ¿podrías apagar tu micrófono? Escuchamos todo lo que haces. Puta, qué asco. Ahora sí, jóvenes, me estás hablando de la multa, ¿no? Me estás hablando de la multa. Ya, la multa es parte de la sanción, lo pueden poner aquí en lo que es la sanción, más esa multa pero cuando estamos hablando de delitos penales, eso de la multa ya es algo insignificante, ya no lo estoy poniendo, pero es parte de la sanción, lo pueden poner si quieren. Ya, pero lo que más relevante es la privación de libertad. Ya no vamos a comparar con 100 a 200 días de salario de multa del sueldo básico. 100, digamos, 6.000 bolivianos que me pongan multa, eso no nos interesa mucho a los auditores forenses, pero es parte de la sanción. Si quieren lo ponen, si quieren no, pero lo que más me interesa es la sanción de libertad. Eso sí, lo más significativo, es decir, de 3 a 8 años de sanción. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra consulta? ¿Y alguna otra consulta, jóvenes? ¿Me escuchan, no? Hola, hola. Ya que me preguntó, que me conteste si está claro le aclarar. sí, licenciado, gracias. Ya, ¿alguna otra consulta? Ya, jóvenes, traten de contestarme, lo haremos más dinámico porque creo que algunos se encienden y se van a la cocina. Deben estar engordando, menos mal que a esa edad ustedes todavía no engordan mucho. Ya cuando pasen los 30 van a empezar a engordar. El cuerpo ya cambia, ¿no? Entonces, estamos ya con ¿cuántos? Estamos con 67, estamos en la mitad casi.
Ya estamos en la mitad. Entonces, estamos revisando la malversación. Ya cuando hablamos, lo que estaba poniendo los ejemplos era sobre el buen funcionamiento del Estado, ya que el Estado funciona a través de una planificación, a través de un proceso de planificación que identifican necesidades, prioriza los recursos, en qué va a construir, qué no va a construir. Eso es lo que está defendiendo en esto, ¿no? En este caso, vean que la malversación no es que alguien se esté robando la plata, alguien se lo esté llevando la plata, sino que está defendiendo de que si tenías un objetivo, algo tenías que haber hecho y no lo has hecho, probablemente tus resultados sean negativos. Ya excepcionalmente podrías no tener responsabilidad si es que demuestras que tú has hecho para mejor beneficio y avisando a las autoridades correspondientes. El sujeto activo, veamos, tenemos que terminar. El sujeto activo es el servidor público. Entonces, estamos viendo que cuando hablamos de servidor público, estamos hablando de qué? Del sujeto pasivo de una entidad pública. El elemento subjetivo es doloso, es con intención o es sin querer. Pero me han presionado, escuchen un ejemplo, no quisiera poner los ejemplos del actual gobierno, ya no quisiera poner el actual gobierno, como dicen, ¿no? Ya, ni modo, pondremos nomás esa auditoría forense, ya es la forma de enseñar. ¿Qué ha dicho en su mensaje la presidenta el día domingo? Que me están obligando a firmar las elecciones, dice, ¿no? ¿Acaso están, le estoy poniendo el ejemplo para ver cuándo no es con intención y cuándo es sin intención? Para que digas que no ha sido con intención, tendría que la persona que diga, no, yo he hecho sin querer queriendo, o no era mi intención firmar este decreto supremo, tendría que demostrar que le estaban poniendo una ametralladora o una pistola en el 100 y le están haciendo firmar. Ahí sí podríamos decir que no es con intención. Entonces, ella tiene conocimiento, mucho más como abogada, no puede desconocer que ella no conoce. Entonces, a eso se refiere, si es con intención o es sin intención. En el ejemplo que le estaba poniendo del alcalde, le presionan sus bases, son sus amigos, le dicen, no construyes hospital, haz canchitas y te vamos a volver a votar por ti. Va a hacer las canchitas, no puede poner excusa de que no conocía. Él conocía su presupuesto, tiene la obligación constitucional de conocer la norma, que tiene la obligación de conocer el tema presupuestario, sus asesores, que no puede gastar en otras cosas. Que el presupuesto aprobado está aprobado con ley general del Estado y que él no puede ir en contra de la ley. Entonces, con todos esos elementos, tú demuestras que él tenía conocimiento. Lo que les decía, cuando probamos doloso en materia legal, tenemos que ver la intencionalidad, tenemos que ver si conocía o no conocía y tenemos que ver la voluntad. Entonces, ¿conocía el presupuesto? Sí. ¿Ha tenido la voluntad de cambiar de hospitales a canchas? Sí. ¿Lo ha hecho con intención? Lo ha hecho con intención. Y eso lo tenemos que demostrar con evidencia. Entonces, ¿qué es? El elemento subjetivo es con intención, es doloso. Lo ha hecho de manera, ¿para qué lo ha hecho? Para conseguir más votos, más votos. Pero ¿quién ha cometido el delito? El alcalde. Ya les estoy poniendo un ejemplo. Vean, podemos poner cientos de ejemplos, jóvenes, podemos poner cientos de ejemplos. Entonces ya se tiene que abrir el abanico de posibilidades. Yo por lo menos con esto le estoy abriendo un poco el enfoque de lo que es el fraude y la corrupción y la auditoría forense. Eso es lo que voy a lograr y cómo es el procedimiento. Eso voy a llegar a fin de año, que muchos van a aprender cómo se hace auditoría forense, qué es fraude, qué es corrupción, qué son los delitos, los elementos del delito y cuál es el proceso de una auditoría forense. Ya está bien, no van a aprender a hacer probablemente auditoría forense porque no se hace práctica real. No se hace práctica real en las clases, pero vamos a intentar emular algunas cositas como estas prácticas, ya prácticas individuales. Entonces, entidad pública, servidor público, el buen funcionamiento del Estado, la intencionalidad. El elemento objetivo es la acción, el verbo nuclear, que dice, diere una aplicación distinta. Aquí está el diere una aplicación distinta. Eso tenemos que demostrar. Que estaba para hospitales y ha construido una cancha. Eso tenemos que demostrar con documentación, la ejecución, el presupuesto aprobado, estaba en cancha, la solicitud de la Asociación de Fútbol de ese vecindario que en vez de centro de salud ha solicitado. Entonces, con todos esos elementos,
legalizados, vamos a probar como auditores que sí el alcalde ha dado una aplicación muy distinta a esos recursos. El objeto material. El objeto material es el presupuesto, los caudales de la entidad pública, y a eso llamamos presupuesto. Entonces, ese es el objeto material, es haber dado, asignado de una partida presupuestaria a otra partida presupuestaria. Y eso también tenemos que demostrar con documentación como auditores. Para ser auditores no es conocer la ley 178 o conocer los principios, la norma de contabilidad 1 o las normas de contabilidad. Para ser auditor hay que conocer norma legal y norma técnica. Y con eso sí se hace una auditoría, cualquier tipo de auditoría. Este delito, que es resultados, causa resultados. Teníamos que haber construido, no es lo mismo construir un hospital que construir una cancha. Entonces, el resultado es negativo, ¿para qué? Para esa población. Pero eso hay que demostrar. Pero, ¿qué pasa? Yo tenía que construir una cancha y he construido un hospital al revés. Y el resultado es positivo. Por este resultado positivo, si yo he construido el hospital, podría no adecuarse esta malversación. Vean que tampoco como caballos cocheros vamos a decir, a ver, tenía que haber hecho cancha y no he hecho cancha, ya prefiero hacer hospital. Pero el resultado es positivo, no hay un resultado negativo. Si yo demuestro que es un resultado positivo, podría no aplicarse este tipo penal. Condición sine qua non, ya que administre, percibe o custodia. Aquí también hay una condición que quien da otros fines a esos recursos, tiene que ser responsable de la administración, de que perciba esos recursos o el que custodia. Entonces, normalmente en malversación, más vamos al que administra. Quien administra los recursos son los máximos ejecutivos. En un municipio los que administran son el alcalde, ya los que ejecutan. Hay que saber diferenciar. Si hacemos un organigrama, el consejo está arriba, el alcalde está arriba y después todos sus jefes están aquí abajo. Y hasta estos jefes podrían tener cierto grado de responsabilidad. Entonces, el alcalde municipal está a nivel ejecutivo, más sus directores, sus oficiales mayores son los que administran los recursos. Entonces, está más direccionado a quienes tienen poder de decisión, de ejecución. Eso también hay que establecer. Pero, sin embargo, quien percibe o custodia y da a alguien le han hecho custodiar a algún de menor jerarquía, le han hecho custodiar algún recurso para un fin y se lo ha gastado en otro fin, se lo podría también aplicar este delito que se llama malversación. Pero hay muchas instancias de control dentro de una organización, hay muchas instancias de control. Si yo lo gasto en otro y le paso a mi jefe y mi jefe aprueba y después le paso el alcalde lo aprueba, quien está cometiendo el delito, está cometiendo el delito el alcalde, ya, porque son máximas decisiones. Pero eso también hay que establecer y eso es interpretación y análisis de los abogados y de la fiscalía y del auditor, cuando se hace vía auditoría forense. Entonces hay una condición sine qua non que sea encargado de la administración. Ya, quien no ha cometido el delito, los de la Junta de Vecinos o de Junta de Asociación de Fútbol que le hayan pedido la cancha, ellos no tienen ninguna culpabilidad. Ellos pueden pedir todo. La gente puede demandar todo. Yo también puedo pedir muchas cosas. Yo puedo, como funcionario público, puedo pedir a mi jefe aumento de sueldo, pago de bonos, de refrigerio, de taxis. Si él me da, pues problema de él. Ya, entonces eso hay que determinar también quién es responsable y quién no. La sanción es privación de libertad de 3 a 8 años, ya lo más importante. Ya eso de la multa es igual sanción, pero no necesito que lo coloquen la multa porque ya es un poco irrelevante. Entonces, de esa manera vamos a ir descomponiendo varios delitos. O sea, bueno, hacemos uno más como de esto ya hemos hecho, ya hemos hecho el ejemplo. Creo que está. Ahora sí vamos a ver cohecho pasivo propio.
Ya veamos este cohecho pasivo propio. Y ahí yo les voy a dar después otros 2 artículos para que ustedes trabajen. Y vamos a hacer esa modalidad. 2 puntos van a ser directamente al que hace el trabajo y al que sube al portal. No voy a revisar. No voy a revisar. El sistema lo va a asignar automáticamente. Y yo voy a resolver el ejercicio después. Con eso ustedes retroalimentan. Quien ha hecho mal o mal el trabajo y le he puesto 2 puntos, ni modo, se ha ganado por hacer. Pero quiero ver los 2 ejercicios hechos. Hacen uno, 0 va a valer. O hacen los 2 o hacen los 2. Y después definimos qué van a hacer. El cohecho pasivo propio. Veamos a qué significa cohecho pasivo propio. El cohecho pasivo propio. Cuando estamos hablando servidor o servidor público, ¿qué estamos hablando ya? De una entidad pública. Estamos hablando de servidor público. Ya, es público, versión pública, cohecho pasivo propio. Se puede aplicar al privado de acuerdo a esta definición o a este tipo penal. No se puede aplicar al sector público, el privado. Pero tal vez a futuro se debería adecuar. ¿Por qué? Porque también puede haber cohecho pasivo propio dentro de una entidad privada. Dice la servidor público o autoridad. Aquí aumenta un término autoridad más, ya vean, aquí dice autoridad. Y ahí yo también lo estoy aumentando aquí a autoridad, servidor público o autoridad. Pero es que los que han redactado esto no tienen dominio de la ley 1178. Ya, la autoridad también es servidor público. Y, hay una confusión, lamentablemente, no sé quiénes creen esa confusión. Ya dicen que el presidente, hasta en la Contraloría, un alcalde, después, no sé, un gobernador, ya, gobernador. Ya, algunos instructores de la Contraloría creen que el presidente no es un funcionario público. Y falso. La Constitución Política del Estado y la Ley 78 y el Estatuto del Funcionario Público señalan que son servidores públicos todas aquellas personas que trabajan dentro de una institución pública, perciben sueldos del Estado y tienen varios denominativos, ya funcionarios electos, designados, de carrera, eventuales, todo eso. Todos esos son, por la Constitución Política del Estado, la ley de leyes, son funcionarios públicos. Ya, así que eso de decir servidor o servidor público o autoridad, pues es lo mismo. Esa autoridad también es servidor público. Entonces, para los servidores públicos, hago esta aclaración porque los que hacen la norma son abogados, los que hacen las leyes. Y nosotros somos expertos en temas administrativos somos expertos en esta parte. Entonces, no hay, todas las autoridades son servidores públicos, ya, pero estoy poniendo o autoridad más. Estoy haciendo esa aclaración. Y la autoridad también es servidor público, no sé por qué le ponen servidor o el servidor público o autoridad. La autoridad igual es servidor público. Vean la Constitución Política del Estado, ahorita no me acuerdo qué artículo es. El primer servidor público de la nación, del Estado boliviano, es el presidente del Estado. Pero lamentablemente hay esa duda en los mismos capacitadores de la Contraloría. Personalmente, yo no tengo dudas. Ya ellos son funcionarios públicos. Para mí no hay duda. Entonces, que para hacer o dejar de hacer un acto, hacer o dejar de hacer, dice. Esa es la acción. Estamos viendo entonces, ya tenemos el elemento objetivo, hacer o dejar de hacer. ¿Pero qué? Un acto relativo a sus funciones. No hace un acto relativo a sus funciones o hace mal un acto relativo a sus funciones. O contrarios a los deberes de su cargo. Recibiere, pero aquí está otro elemento, ¿ya? Elemento objetivo. Más que hacer o dejar de hacer, el elemento objetivo, aquí está mal, sería más recibir, porque es cohecho. Cohecho es recibir plata. Entonces, esto sí hay que cambiar. Hacer o dejar de hacer, es recibir. Y hacer o dejar de hacer sería la condición más bien, al revés. Entonces, eso es interpretación. Ya de todas formas, no hay trabajo perfecto, yo puedo estar equivocando, yo no tengo la razón absoluta, no soy el mayor experto en derecho, pero desde mi punto de vista sería el recibir. El cohecho está relacionado con recibir dinero, un cohecho pasivo. Entonces, lo que les decía, esto es lo que tenemos que corregir.
Ya vamos a corregir en un momento. Dice, recibiere directamente o por interpuesta persona para sí o para un tercero dádivas o cualquier otra ventaja o aceptar ofrecimientos o promesas. Recibiere. Ya en este caso, cohecho pasivo, yo no estoy pidiendo. El funcionario público está recibiendo. ¿Se acuerdan del concepto? El concepto de corrupción es pedir o recibir, ofrecer. En este caso está recibiendo, por eso se llama cohecho pasivo. El funcionario no está pidiendo, está recibiendo, le están dando y se está dejando coimear, se llama eso, ¿no? Está recibiendo coimas, él no ha pedido, le están ofreciendo, mira, dame esta peguita, $200, entraré a la academia de policías y $2,000, aprobaré el examen, $5,000, entraré a la carrera y no daré examen o hágame aprobar y le voy a dar $200. ¿Qué es eso? Cohecho pasivo. Alguien te está ofreciendo. Pues aceptar ofrecimientos o promesas será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años. Ya, lo que hay que corregir, creo que me he equivocado. Perdón. ¿Dónde está? ¿Dónde nos hemos ido? Malversación. Ya hemos revisado malversación. Me he perdido, jóvenes. Ya, aquí está. Aquí vamos a poner entonces, el cohecho es con recibir. Recibiere. Porque eso dejar de hacer, de hacer o dejar de hacer, eso ya sería la condición. Ya, recibiere. Entonces, ¿quién recibiere qué? Directamente dádivas. Recibiere, pero esto ya no sería con euro. Dádivas, ventajas, promesas. Toma promesas. Entonces, ¿quién recibe? Recibiere. Porque el cohecho está en recibir. Ese es el negro, sin subrayar, y tenemos color negro. Listo, ya estamos corrigiendo. Ya, no les digo, nadie tiene la verdad absoluta. Ya un experto en derecho podría, de todas formas, en esta parte del hecho de corrupción, quienes somos más expertos que los propios abogados somos los auditores. Desde mi punto de vista, conociendo derecho y conociendo auditoría, es recibir, porque el cohecho está en recibir. Tú estás recibiendo plata para no hacer algo. Y entonces no hacer algo es el otro, al revés, era que copien, ¿no? Entonces la condición es hacer o dejar de hacer. Aquí vamos a poner hacer o dejar de hacer. No siempre la redacción, un acto relativo a sus funciones. Un acto relativo a sus funciones y deberes. Ya estamos haciendo versión corregida. Hacer o dejar de hacer. Ya, ahora sí ya está corregido, jóvenes. ¿Qué tenemos entonces? ¿Quién recibiere? El elemento objetivo es recibir. Recibir. Quien recibe dinero está cometiendo cohecho pasivo. Quien recibiere promesas o aceptar ofrecimientos está cometiendo un delito de cohecho. El objeto material son sus funciones y deberes. Son sus funciones y deberes el objeto material. Dice de hacer o dejar de hacer un acto relativo a sus funciones o contrario a sus deberes. Ya el objeto material es sobre lo que cae. Sobre qué cae no hacer ya puede ser también hacer o dejar de hacer, pero son sus funciones y sus deberes. Eso él tiene que hacer. Él tiene que hacer su trabajo él tiene que revisar las notas de los estudiantes que han aprobado. Y no ha hecho, y los ha hecho aprobar a los que no tienen nota. No ha cumplido con su función, con su deber, que era revisar. En lo específico era revisar, aprobar, pues reprobar a los que no tienen nota o no les alcanza nota.
Este delito es de daño o peligro, es un delito de resultado. ¿Qué va a haber? Va a haber una función no realizada, un deber no realizado, va a haber una afectación al Estado, a la entidad pública. ¿Por qué? Porque deberían entrar los mejores o no. Deberían entrar los mejores, pero ¿qué pasa? Yo recibo $1000 y pongamos el ejemplo de la Academia de Policías. Y ha habido varias denuncias. Y a la Academia de Policías ha habido denuncias que pagaban entre 2000, 10000 hasta $20000 para ingresar a la Academia de Policías, para ser policía. Ya hay algunas personas que lo máximo es ser policía, o para algunas familias que lo máximo es ser policía. Y yo diría, debería ser lo máximo ser auditor, ya mentira. Ya todas las profesiones tienen sus cosas buenas, ser médico, ser abogado, ser policía, ser militar. Entonces, ¿qué pasa? Deberían entrar las mejores personas con principios, con valores, con conocimientos y en buen estado físico a la Academia de Policías. Pero como hay este delito cohecho pasivo, entonces ofrecen y van los hijitos de algunos recomendaditos y ponían $20000. ¿Para qué? Para que ingrese. ¿Estamos haciendo un bien a la institución pública o estamos haciendo un mal a la institución pública? Otro ejemplo, tenemos que seleccionar notarios, porque todo lo que hacen el Estado, y vean, ya estamos hablando de todo corrupción. Ya, ejemplos puede haber cientos, miles de ejemplos. Ya han elegido a notarios, han elegido a fiscales, ya a jueces. Hasta en eso ha habido. Ya hemos elegido del Tribunal Supremo de Justicia, el departamental, y hemos elegido al tribunal, a los jueces, Tribunal de Justicia, Tribunal Supremo de Justicia nacional. Y ahora ya están a punto de dar un golpe de Estado, ¿no? Jóvenes tienen que ver noticias. Ya, estas personas tienen un poder, ya los fiscales, los jueces, los del Tribunal Supremo de Justicia Nacional, los del departamental, los del Tribunal Constitucional, los del Consejo de la Magistratura, Transparencia, todos tienen su poder. El Contralor General del Estado tienen un poder. Y a este último, en la Constitución Política del Estado se habla de órganos, pero la teoría del derecho que son poderes, son poderes. Esos poderes deberían ser independientes y deberían coordinar. Entonces, estos poderes hemos ido a elegir, ¿se acuerdan? Yo he votado en blanco. Ya les he dicho, ya los políticos ya no me pueden engañar, a un auditor no lo pueden engañar. Y que hemos ido, nos iban a hacer votar en seleccionados candidatos del, ya con azul vamos a poner, candidatos del MAS. Entonces, ¿cómo voy a votar yo para un candidato del MAS? Y no voy a elegir a los mejores. ¿Estamos haciendo un bien al país o estamos haciendo un mal al país? Estamos haciendo un mal. El resultado, ¿tenemos una justicia mala o no? Esperemos que ninguno de ustedes llegue a la justicia. Ya para aprender, como experiencia sirve. Yo he llegado en varios casos como imputado y también como víctima. Y la verdad no es bonito llegar. No es bonito llegar, que te estén acusando de algo. No es lo más ideal, pero por lo menos me ha servido de experiencia, ¿no? He aprendido derecho, he aprendido con sangre, se aprende, dice, y he ido aprendiendo. Ahora no sé a quién procesar, a quién meter procesos, me voy a olvidar de derecho, estoy preocupado. Algo voy a tener que hacer el próximo año. El próximo año tengo que hacer algo. Tengo que patrocinar algunos juicios o asociarme con algunos abogados. Porque no quiero olvidarme. Con derecho y auditoría es muy lindo. Entonces, el resultado es un delito de resultado. Si, evidentemente aquí no vamos a ver un resultado económico, porque, ¿se acuerdan? En este caso, el daño no lo estás haciendo a la institución económicamente, le estás haciendo un daño a su funcionamiento de la institución, a la eficacia de esa institución, al logro de objetivos del Estado. Y no tanto porque no le estás quitando plata, no te lo estás llevando, no, como el delito de peculado, te estás apropiando de dinero. Aquí el resultado es ineficiencia en la institución, incumplimiento de las funciones, incumplimiento de deberes. ¿Asociado a qué?
al cohecho pasivo haber recibido plata. Ya esto, este delito se comete bastante. Probar esto de cohecho pasivo como auditores es mucho más difícil. Es mucho más difícil porque no te van a dar recibo o factura, o dan jóvenes. A ver, quiero que me contesten a alguien. Además, todos de alguna manera, creo que ustedes no tanto, ya todos de alguna manera hemos cometido ciertos delitos. Ya, aunque con 5, con 10, pues nos hemos ensuciado alguna vez. 69. Estábamos 68 en la reunión, la mitad del curso. Ya, jóvenes, quiero que participen. Hola, hola. Creo que están en la cocina todos, ¿no? Pues falta 15 minutos para almorzar. Mi abuelito almorzaba a las 12 en punto. No era las 12 en punto, ya no quería almorzar. Mi abuelito. Ya las cosas van cambiando. Uno almuerza a veces a las 12, a veces a la 1, a las 12, y a veces otros están almorzando a las 9 de la noche. Ya, jóvenes, participen. Raquel, Jessica, Daisy, mis ayudantes, ¿dónde están mis ayudantes? Ahora que ya no me ayudan. Ya, jóvenes, participen. Por lo menos digan presente, pues, joven, ya no quieren responder, por lo menos digan, aquí estamos. Voy a llamar lista ahorita. Ya, Raquel. Disculpe, ¿podría dar una, no sé, una consulta un poco más puntual? Medio que tampoco estaba muy entendido, sí, para poder participar de manera oportuna, por favor. Ya, está bien. Si no está claro la pregunta, es bueno que pregunten, ¿no? Estaba hablando de los resultados. De los resultados, el resultado tiene que, no siempre es económico, lo que les decía. En peculado, sí hay un resultado, cuando hablamos en el ejemplo en concreto, resultado de daño económico. Había daño económico. Ahora, en este cohecho, el funcionario recibe plata de un tercero, de una persona. ¿El resultado es económico o a la institución pública, o el resultado es a la función, a la eficiencia de la institución? Entonces, acá en este caso, el resultado es un delito de resultado, pero no de resultado económico. Es delito de eficacia y de cumplimiento de funciones. Yo tenía que haber administrado justicia, pero he recibido dinero y no he hecho. Ya, como les digo, este delito se comete bastante y no es fácil probar. Y la pregunta en concreta que era, jóvenes, cuando se da plata a un funcionario público, ¿se pide factura o recibo o no se pide factura y recibo? Es clarito, ¿no? La pregunta. No, no se pide, licenciado. Ahí está estos delitos es más difícil probar. Aquí, ¿qué tienes que tener como auditor? Tendrías que tener prueba testifical. Podrías tener prueba en videos. Podrías tener prueba de grabaciones. Pero, y ahora yo les puedo decir, aquí voy a tener documental, voy a tener factura, el funcionario le ha facturado de la coima, no hay, pues eso no, o no. No, 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 licenciado, no hay. Entonces, en esto no hay. Ya, y les he explicado dos cosas. El resultado no es económico aquí. No hay afectación económica a la institución. Hay afectación al correcto funcionamiento de la institución. Ya, porque es muy probable que la institución no cumpla con sus objetivos, no cumpla con su eficacia. Entonces, como auditores ya tenemos que buscar, vean, cuando ya entramos a cada ejemplo, ya el auditor tiene que ser experto en esto, en pruebas de auditoría, técnicas y procedimientos de auditoría. Pero yo les digo, la prueba más contundente siempre es la documental. En este tipo de pruebas vamos a poder obtener documental, eso es difícil. Pero con testificar les podemos agarrar. Con testificar los podríamos procesar. Dos testigos que hayan visto entregar la plata
o una cámara de video. El tema es de que los fiscales no están haciendo valer un poco ni los jueces los videos. Y deberían valer los videos. Puede valer los videos, no está descartado. Hay una técnica que se lleva a peritaje. Entonces, un video común y cualquiera no vale. Yo he llevado videos a peritaje. Ya he llevado peritaje, es decir, un perito te va a decir si es verdadero o no es verdadero el video, o te lo va a hacer el desdoblamiento, la participación. Pero bien chistoso, jóvenes, realmente chistoso. Esto es de Zipley. He llevado un video a peritaje, llevado un video de 1 minuto, de 30 minutos, donde demostraba de que yo no he cometido un hecho. O sea, me han acusado de que yo he ido a insultar a una persona y estaba a más de 100 metros de distancia de esa persona que ni siquiera le he visto y ni siquiera tenía testigos, full testigos, informes de los oficiales de diligencia, que yo no he hecho nada y me han acusado. Ya, entonces, y encima tenía video grabación más que uno grababa, ha grabado un abogado, otro abogado ha grabado. Presento pues, el peritaje, le llevas el peritaje mal por mi abogado y mal por los peritos y mal por el fiscal. Mandan el video, peritaje, desdoble, dicen, pero ¿y para qué? ¿Cuál es el fin? Le dice desdoble, nada más. Ya, y agarra el investigador agarra y no conoce a nadie, no me conoce a mí. O sea, el fin era decir, ¿cuál era el fin del peritaje? Que diga si yo estaba en el video o estaba en la escena del delito, ya, o estaba en el hecho. ¿Estaba o no estaba en el hecho? Entonces, jóvenes, no se hace por hacer. Una cosa bien importante es el por qué hacer. Si ustedes no me captan eso, no van a ser auditores eficientes. Todo lo que se hace en la vida se hace un para qué. Ustedes están estudiando auditoría, un por qué y para qué. El día de mañana se van a casar, van a tener hijos, un por qué y para qué. Ustedes están pasando clases auditoría o forense, un por qué y un para qué. Es decir, todo tiene su objeto. Entonces, bien chistoso, ¿no? Hemos mandado peritaje, no me conocen, ¿y para qué servía el peritaje? Mi abogado bien chistoso pide desdoblamiento, ¿y para qué? Si el fin era probar, que era nuestro objetivo, era probar si yo estaba o no estaba. Y para eso había que dar elementos. Identifique en el video, hay que pasar una fotografía, si esta persona está dentro del video. Ya. ¿Cómo iba a ser el peritaje? El punto de pericia iban a decir, revisado el video, no se evidencia la participación del señor tantos. Listo, prueba contundente o no, jóvenes. Ya, pues ya, esa prueba que no es tan contundente, esta prueba que no es tan contundente, vía peritaje lo volvía en prueba súper contundente. Ya, eso es estrategia. Y en eso tienen que saber trabajar los investigadores jóvenes. Yo he trabajado con hartos investigadores. Los investigadores les vale un pito. ¿Sabes qué? Le das plata y te investiga. No le das plata, no investiga. Ya, pero se puede hacer maravillas como auditores y como abogados se puede hacer maravillas. Ya le estoy enseñando, esto no enseña ni en derecho siquiera, jóvenes. Ya, ni mis profesores me han enseñado de esta manera. Pero, ¿por qué lo estoy enseñando esto? Porque nosotros somos expertos en evidencia de auditoría. Nadie nos puede ganar en hacer auditoría. Yo parto de ese criterio. Esos auditores ambientalistas, ingenieros, los auditores de gestión de calidad, los auditores de tecnologías de la información y comunicación, nadie puede ganarnos a los auditores en auditoría, en revisión, en evidencia, en acumulación. Nosotros somos los más expertos en eso. Ni los mismos investigadores nos pueden ganar. Entonces, yo con todos los conocimientos, sé que hemos cometido muchos errores, como el video, le hemos mandado peritaje, desdoblaje, y desdobla, ha dicho tal, la otra NN persona ha dicho tal, y la otra NN ha dicho tal. Y encima, por joderme, tenían que ser la conclusión, digamos, hoy han presentado de aquí a 2 semanas. Listo, ya no serví. Solamente por fregarme. Así funciona la justicia. Entonces yo lo he vivido en carne propia un poco el proceso de investigación y no se investiga. Los verdaderos investigadores en materia financiera somos los auditores. Entonces, para poder demostrar este delito, necesitamos otros documentos, otro tipo de prueba. Prueba ya, porque factura no nos van a dar. Entonces, lo que podría hacer es grabar, y muchos han grabado. No es que no valga.
El sentido es de que los videos, las grabaciones no valen, pero hay que hacerlo valer. Hay que darle legalidad, porque no vale ningún video cuando ha sido grabado sin consentimiento o autorización del fiscal. Pero tiene sus peros, y eso ya son expertos los abogados. Yo también voy a ir investigando más porque quiero especializarme en esta materia. Quiero especializarme en lo que es investigación de corrupción. Y bueno, tengo algunas ventajas que yo he participado en algunos procesos de investigación dentro de la fiscalía y he aprendido algunas cosas, pero quisiera aprender mucho más, quisiera practicar mucho más. Entonces, el resultado es eficacia, ineficacia en la administración pública. La condición sine qua non es hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones y deberes. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que si te están coimeando es porque tú estás relacionado con esa función, con ese deber. Ejemplo, si yo le voy a ir a decir a un juez que saque la resolución a mi favor, le voy a pues, ir a ofrecer dinero al juez, ¿no? Pero si le voy a ofrecer al docente de auditoría gubernamental de la UMSA, que él no tiene nada que ver en mi proceso, le voy a ir a ofrecer plata para que me haga ganar en mi proceso, para empezar, no tiene sentido, ¿no? Entonces estás relacionado a las funciones. Es decir, quien recibe la plata está en relación con las funciones y deberes que va a realizar. Entonces hay una relación, por eso hay una condición. Él va a hacer o dejar de hacer algo. Va a hacer mal o va a dejar de hacer por haber recibido dinero. Ya por haber recibido dinero. La sanción es privación de libertad de 3 a 8 años. Entonces, vean, ya sí lo vamos interpretando y me van captando ya, ¿no? Cómo es el entendimiento. Ustedes ya están aprendiendo, ahora están aprendiendo hipótesis. Después vamos a aprender a hacer auditoría. Estamos aprendiendo más, un poco, ver cómo es la evidencia de la auditoría. Después vamos a aprender a hacer auditoría forense. Y así no los enseño, yo no puedo entrar a hacer auditoría forense. Además, no debería enseñarse a hacer ya auditoría forense. Ustedes ya saben, han llevado auditoría, en cuarto año, jóvenes que llevan auditoría forense, auditoría financiera 1, auditoría 1, auditoría 2, auditoría de bancos, auditoría operativa. Pues, ustedes son ya expertos en auditoría, pero en lo teórico, eso hay que reconocer. Para tener uno experiencia o criterio profesional, tenemos que trabajar. Pero en instrumentos técnicos, teóricos, ustedes tienen buenos instrumentos. Deberían aprender a hacer auditorías operativas, aprender a hacer auditoría de bancos, auditoría de proyectos de inversión pública, ambiental, auditoría gubernamental, y ustedes saben hacer ya auditoría forense es unita más, y yo les voy a enseñar a hacer auditoría forense en lo que me corresponde. Los próximos 3 temas es auditoría forense propiamente dicha, ¿ya? La auditoría forense. Ya, vamos a ver que es muy similar al resto de las auditorías, pero tiene sus particularidades. Cada auditoría tiene sus particularidades, pero hay auditorías malas. Preguntas, jóvenes, porque ya vamos a acabar la clase. Preguntas. Vean, les estoy demostrando que sí se puede hacer maravillas con la evidencia. ¿Quién son los expertos en evidencia de auditoría, en técnicas y procedimientos de auditoría? Es el auditor. Así que nosotros tenemos que tener gran participación. Espero yo irme capacitando más y en algún momento ir capacitando. Hoy día el seminario que voy a dictar creo que van a ser más abogados. Y a ni modo me enfrentaré no sé, pues, a los abogados, ¿no? Como nadie se prepara para un curso, entonces cualquier cosa también me van a aceptar nomás. Es muy diferente que tú leas algo y discutamos de un tema, ahí sí vamos a ver experiencias, conocimientos, metodologías, enfoques. Pero yo hoy día voy a hacer hoy día un enlace entre auditoría forense y delitos de corrupción. Voy a hacer un resumen, más resumen de lo que le estoy dando, un resumen de 1 hora. Y ahí lo que le estoy dando a ustedes es para auditores forenses. Ya estoy ligando un poco lo que es legislación penal, delitos de corrupción, con auditoría. Y eso es lo que estoy haciendo. Ya, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Ya uno más entró a la clase. Muy temprano ha entrado, me ha hecho caso 11:10. Ya, jóvenes, para despedir, ¿alguna pregunta, consulta? Voy a empezar a llamar lista. Ángela. Ángela.
Ana. Ana, ¿estás? Licenciada Ana Carolina. Ya está muy bien. Ángela. Prendan sus micrófonos o su video, jóvenes. Pueden prender su video. Ya estamos 11:59. Che, yo pensaba pasar clase hoy día en menitos. Pero hemos terminado de pasar. Terminaremos la grabación. De tener la grabación.